Les habla Hugo Hernando Uriza, docente de la institución educativa Humberto Tafur-Charry, sede de Las Palmas. Hoy, como integrante de este excelente equipo, junto con mi compañera Constanza, queremos brindar por este medio virtual la información referente a la ruta de atención y de denuncia a la Ley 1257 de 2008, que refiere todo lo concerniente a la violencia contra la mujer. En ese sentido, queremos decirles que no están solas, que no deben quedarse calladas, ni mucho menos esconderse frente a todo tipo de abuso que les vulnere o violente, que existe una ruta de atención y de denuncia en estos casos de violencia, y desde el equipo de género de la ADID nos manifestamos y luchamos por este tipo de crueldad hacia las mujeres. Para tal efecto, si una mujer es maltratada y violentada, debe dirigirse a las instituciones del gobierno encargadas para estos tipos de abusos y violencia contra las mujeres. Si usted ha sido víctima o conoce algún caso de violencia contra la mujer, debe acudir a las instituciones de salud, quienes deben brindar la atención médica sin importar si es afiliado, afiliada o no, y elaborar la historia clínica como un derecho en salud. Seguir el proceso y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, Comisarías de Familia o Bienestar Familiar, ya que este tipo de violencia siempre será una urgencia. Del mismo modo, las comisarías de familia tienen que recibir las denuncias y orientar a las víctimas sobre las acciones legales que debe realizar. Tienen la competencia para brindar las medidas de protección inmediata que ordena la Ley 1257 de 2008, remitir a la mujer a salud para ser atendida por urgencias y al bienestar familiar por si hay niños, niñas o jóvenes menores de edad en situación de peligro o abandono. Deben realizar seguimiento a través del equipo psicosocial. La Fiscalía General de la Nación debe también recibir las denuncias y orientar a las víctimas sobre las acciones legales a seguir y asimismo iniciar las acciones judiciales necesarias para la investigación y dictar las medidas de protección provisionales. También deben remitir a medicina legal para realizar el dictamen médico legal, pues allí no se llega sin una orden judicial. El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar también recibe el caso de violencia cuando se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, y toma medidas de protección inmediatas. Asimismo, presentarlos en las actuaciones judiciales y administrativas cuando carezcan de representante legal. También debe remitir a salud para atención urgente y remitir de forma inmediata el caso a la Fiscalía o Comisaría de Familia. Igualmente, la Policía Nacional responde al llamado de la víctima o de la ciudadanía y debe remitir a la autoridad competente para garantizar los derechos de las víctimas. Debe prestar el apoyo necesario para evitar la repetición de los hechos, conducir a la víctima al centro asistencial más cercano y garantizar su seguridad. El Ministerio Público, las Procuradurías Generales Regionales de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales reciben las quejas y asesoran legalmente a las víctimas y deben abogar por una atención oportuna y de calidad. Además, deben ejercer vigilancia y control sobre las instituciones para que se garantice la atención y protección integral a las mujeres víctimas de violencias en el restablecimiento de sus derechos, asimismo hacer promoción y divulgación de los derechos humanos. En nuestro caso, como servidores públicos, docente en la formación de niños, niñas y adolescentes, tenemos la responsabilidad de estar atentos a estas manifestaciones de violencia. Por eso las instituciones educativas, al identificar casos de violencia, deben ponerlos en conocimiento de las comisarías de familia o fiscalía. También deben gestionar el traslado de la víctima a otra institución educativa de ser necesario. También deben gestionar los procesos de inclusión de la víctima y realizar el seguimiento de los casos. Para finalizar, las mujeres víctimas tienen derecho y deben velar por sus derechos, pero sobre todo ser tratadas con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista médica, legal o de asistencia social, y brindar medidas de protección inmediata a la víctima. Recuerden que las denuncias son gratuitas y no requieren profesionales del derecho para realizar los trámites, y si hay omisión o negligencia por parte de las autoridades, deben denunciarlos ante los entes de control, ante la Procuraduría, cuando sean autoridades de orden nacional o regional, y ante la personería municipal si son autoridades de orden local. La violencia contra las mujeres nos compete a todas y a todos. ¿Quién te puede ayudar si eres víctima? Llama a la línea de atención las 24 horas, línea 123, línea 156
y 141 de la Policía Nacional. Bueno, complementando la información del profesor Hugo, podemos decir que hay una línea gratuita nacional contra la trata de personas. Esta línea es la 018-052-2020. Se inició en Bogotá el 15 de mayo del 2014. Esta línea funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al llamar a esta línea encontrará asesoría oportuna en cualquier caso de trata de personas, como lo es explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos, turismo sexual. Y así de esta manera podemos dar como concluida a grandes rasgos lo que es este delito. A continuación le presentamos un video que argumenta y complementa esta información. Queremos recordar que toda esta información está disponible y ha sido recuperada de Google. Gracias por su atención. Si la víctima es menor de 18 años y acude sola, se solicita el acompañamiento del defensor de familia o del Ministerio Público. Pero si es adulta o menor de 18 años, está acompañada y se encuentra en estado de crisis, interviene el equipo psicosocial. Si la violencia se presenta en el marco del conflicto armado, se remite a la personería, quien inicia el proceso de atención. O si el agresor no pertenece al grupo familiar y los hechos son constitutivos de delito, se remite a la Fiscalía. Si la víctima solicita medidas de protección, se pide al juez de control de garantías la imposición de medidas de protección provisionales que deberá dictar en un plazo máximo de 4 horas. Si por el contrario el agresor no pertenece al grupo familiar, pero los hechos no son constitutivos de delito, se remite a la inspección de policía para que adelante las actuaciones de acuerdo a sus competencias. La Comisaría de Familia recopilará los datos personales e indagará sobre la situación de violencia. Es importante entrevistar a la víctima para evaluar el caso y tomar las decisiones oportunas. Asimismo, se le informará sobre las medidas de protección que tiene a su disposición. Si la víctima entra en crisis, intervendrá el equipo psicosocial que podrá contenerla y acompañarla durante la entrevista. La Comisaría de Familia deberá remitirla al Hospital Municipal para las valoraciones médico-legales. En todos los casos de violencia intrafamiliar, se debe enviar copias a la Fiscalía para la investigación de delitos. En caso de presencia de menores de edad en situación de violencia, la Comisaría de Familia tendrá competencia para la atención y protección. Deberá oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos. Como también oficiar al Sistema de Salud para la atención de necesidades en salud mental y física. Si la víctima solicita medidas de protección, la comisaría decreta las medidas de protección provisionales en un plazo máximo de 4 horas. Es importante oficiar a la Policía Nacional para acompañar las medidas de protección provisionales de manera inmediata. Se realiza una audiencia que en ningún caso es de conciliación, y en esta se toman medidas de protección definitivas y se ordena el seguimiento al caso. La mujer víctima tiene el derecho a no ser confrontada con el agresor y puede decidir no asistir a la audiencia. En paralelo se inicia el proceso de medidas de atención. Si la víctima decide acceder a las medidas de atención, la comisaría o la fiscalía, dependiendo del caso, deberá solicitar a la institución prestadora de servicios de salud o a la empresa social del Estado la valoración de la afectación física y o mental de la víctima. El resumen de la historia clínica deberá ser remitido a la autoridad competente en un plazo máximo de 12 horas. Se pedirá a la Policía Nacional la evaluación de la situación de riesgo y la realización de un informe que deberá ser entregado en un máximo de 48 horas. Remitir inmediatamente la orden a la entidad promotora de salud o al régimen especial o de excepción, que dispondrá de 3 días hábiles para comunicar a la víctima la decisión e informar el lugar de prestación de medidas de atención. Es necesario informar a la Secretaría Distrital o Departamental de Salud sobre el inicio de las medidas de atención para seguimiento, monitoreo y control. De ser necesario, adoptar y ordenar una protección temporal de la policía para el traslado al lugar de prestación de servicios.